Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿De buenas? ¿Sí? Ya no le pregunto cómo se la pasaron, porque ya le preguntó a Abraham, ya me ganó la pregunta, entonces espero que se la hayan pasado bien y que se la sigan pasando bien, ¿verdad? No es una cuestión de un solo día. Es necesario ser cristianos, ¿cuándo? Siempre, ¿verdad? Todo el año, 365 días, 24/7. Eso es el cristianismo, ¿verdad? Lo demás es mero simbolismo. Y para el Señor, pues no es más importante un día que otro, sino lo que verdaderamente importa al Señor es un corazón que verdaderamente le adore. Un corazón que se disponga a conocerle, a aprender de Él y a hacer su voluntad, ¿de acuerdo? Y a recibir su palabra. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? ¿Sí? Pues abra su Biblia en Juan capítulo 20, por favor. La serie que estamos llevando es Conociendo a Dios. Este es el tema número 22 de la serie. Tema número 22, al cual le hemos puesto Señor mío y Dios mío. Es un clamor. Señor mío y Dios mío. Ese es el tema que trataremos el día de hoy. Y dice en Juan capítulo 20, en el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y es prácticamente lo que dice el versículo 28. Ahorita más adelante vamos a escudriñar un poquito el contexto, pero bueno, de aquí, de este versículo, de este pasaje, tomamos el tema, ¿sale? Cierra sus ojos, mis hermanos, vamos a poner en manos del Señor este tiempo, vamos a pedirle de su gracia para aprender más de Él y que su palabra penetre tan profundamente en nuestro corazón, que nos enfoquemos en vivir la vida cristiana como Él quiere que la vivamos, ¿sale? Padre nuestro, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por la bendición de poder venir a este lugar a adorarte con libertad, por voluntad propia, porque tú nos has amado y por eso ahora nosotros podemos amarte y rendirte adoración en gratitud. Queremos que nuestra vida esté enfocada en ti, que nuestros ojos estén puestos en ti, porque tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a disponer nuestra vida, nuestros sentidos en este tiempo para tu palabra, para que tu palabra ordene nuestros pensamientos, tu palabra ordene nuestro corazón y verdaderamente estemos atentos a lo que es importante según tu perfecta voluntad, según lo que tu palabra nos dice claramente. Gracias, Señor, porque has decidido en tu amor y en tu misericordia morar en medio de nosotros, y no solamente eso, sino morar en nosotros. Y estamos agradecidos y queremos conocerte más para obedecerte más, para poder tener una relación más íntima contigo por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, te damos toda la gloria, eternamente y para siempre. Amén. Señor mío y Dios mío. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado de esta forma? Y hay diferentes formas de hacerlo, mis hermanos. El clamor de Señor mío y Dios mío puede ser en una forma desesperada, ¿no? En una forma desesperada, Señor mío y Dios mío. O puede ser simplemente como una muletilla también. Muchos utilizan el título de Señor como muletilla al momento de que oramos, ¿verdad? Señor, te pido, Señor mío, que bendigas. Dios mío, te pido que obres. Y podemos utilizarlo de diferentes maneras. Pero este Señor mío y Dios mío debe de llevar una profundidad mayor a lo que nosotros entendemos, o el entendimiento que tenemos de este Señor mío y Dios mío debe de ir creciendo, de modo que vayamos tomando más en serio cada día el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren tomar en serio la presencia de Dios, el nombre del Señor? ¿Qué significa, mi hermano, y qué produce el señorío y la divinidad de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué produce y qué significa el señorío y la divinidad de Cristo en nuestras vidas como cristianos? Porque hay una relación visible, o tiene que haber una relación visible entre el señorío de Jesús
y la divinidad de Jesús con la forma en la cual estamos llevando nuestro cristianismo. Debe de haber una relación visible entre lo que yo confieso de Jesús como mi Señor y mi Dios y la forma en la cual yo estoy llevando mi cristianismo, cómo me estoy comportando en el día a día. Porque lo dije hace un momento, el ser cristiano es de todos los días, ¿verdad? No nomás de uno al año, o de 2 o de 3. Es de todos los días y aún mientras dormimos y descansamos seguimos siendo cristianos. ¿Cuántos saben esto? Aún en medio de nuestros sueños seguimos siendo cristianos, porque el Espíritu de Dios no se va de nosotros. Y el título o la adopción de hijos tampoco se va de nosotros cuando verdaderamente hemos creído en Él. Pero esta confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío, es una confesión en la cual distintos estudiosos de la palabra están de acuerdo en que esta confesión, la confesión de Tomás, es la mejor muestra. Es la mejor muestra de lo que Juan, el apóstol, quiso comunicar al escribir su evangelio. Porque el apóstol Juan escribe con el propósito de que Cristo sea verdaderamente nuestro Señor y Dios. Ese es el propósito de la carta o del evangelio del apóstol Juan. Exaltar a Cristo Jesús como el Señor y Dios de nuestras vidas o de la vida del hombre. Y la mejor muestra de comunicar eso fue precisamente la confesión de Tomás. En ningún otro evangelio se expresa esta escena en la que Tomás cae rendido delante de Dios, delante de Cristo Jesús, y le llama Señor mío y Dios mío. De hecho, es un argumento poderoso dentro de la apologética para demostrar que verdaderamente Jesús era considerado Dios por los apóstoles. Pero Juan, precisamente en su evangelio, en el capítulo 20, un poquito más abajo, unos 2 versículos abajo de lo que leímos, en el versículo 31, él dice que estas cosas, o sea, que Jesús hizo muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este evangelio. Pero las que se escribieron, las que sí están plasmadas en el evangelio, en la palabra de Dios, dice Juan que estas cosas que se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que esto, creyéndolo, produzca vida en su nombre. O en otras palabras, que Jesús sea nuestro Señor y nuestro Dios, porque solamente de esa manera puede haber vida en la vida del hombre, o verdadera vida. Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en ellas tengas vida en su nombre. Esto es, mis hermanos, que los hombres crean que Jesús verdaderamente es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es verdaderamente Dios? Bueno, esa convicción de Señor y Dios de Cristo en tu vida debe de verse reflejada y manifestada en tu forma de conducirte o en tu forma de llevar tu cristianismo. Ese es el propósito por el cual Dios escribió o Dios inspiró la escritura del Evangelio de Juan. Que los hombres crean que Jesús es verdaderamente Dios, a fin de que aquellos que no han recibido la salvación sean salvos por el nombre de Cristo. Pero los que ya son salvos también puedan fortalecer sus vidas en la convicción de que Jesús es el Señor y Dios de nuestras vidas, lo cual debe de marcar una diferencia impresionante en la forma en la cual nos conducimos día a día. Hay algunos aspectos necesarios, mis hermanos, en la confirmación de la salvación de una persona, las cuales se narran a lo largo del Evangelio y que precisamente van implícitas en la confesión de Tomás en el reconocimiento de que Jesús es el Señor y Dios de su vida. Hay algunos aspectos que son necesarios para esta confirmación de la salvación, porque aunque sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿cuántos saben esto? Esto de que es por gracia significa que no te cuesta nada o no nos cuesta nada la salvación. ¿A alguien le costó algo la salvación? Le costó todo a Dios. Él entregó a su propio Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Le costó todo, a nosotros no nos costó absolutamente nada. Por eso es por fe, a fin de que sea por gracia, dice la Escritura.
Pero aunque sabemos que la salvación es por gracia, mis hermanos, no significa que no somos responsables de dar una respuesta adecuada a dicha salvación. Tenemos que dar una respuesta adecuada ante ese regalo de la salvación. Y esta respuesta que el hombre debe de dar, o que nosotros damos a la salvación que es por gracia de parte de Dios, debe de ser una respuesta precisa y estricta. Es decir, no debe de ser una respuesta con titubeos o con incertidumbre, porque ya no es fe. Ya no es fe, ya no es una fe salvífica. Cuando se duda en algo, entonces ya no se cree en ello, ya no se confía en ello. Y precisamente la fe salvífica se fundamenta en una plena certidumbre de la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús, una plena confianza para salvación, sin que falte nada. Consiste en creer que Jesús es el Hijo de Dios viviente, así lo confesó Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es lo que dijo el apóstol Pedro. En eso consiste precisamente esta respuesta precisa y estricta que Dios demanda a todos los hombres, que te demanda a ti, a mí, a todos los que están fuera, los que en algún momento han escuchado el Evangelio. De todo ser viviente, creado a la imagen y semejanza de Dios, se le demanda una respuesta precisa y estricta, la cual consiste en creer que verdaderamente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es el Mesías prometido. Y fíjese que es algo interesante porque en nuestra cultura mexicana la palabra Mesías no tiene mucho sentido, ¿verdad que no? ¿O cuántos de ustedes cuando predican el Evangelio van y les dicen que tienen que creer que Jesús es el Mesías? ¿Verdad? Dudo que alguno utilice esa frase, o el Mesías o el Cristo. Más bien utilizamos que Él murió por nuestros pecados, que Él entregó su vida para salvarnos. Pero es necesario, es un requisito entender que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, para que creyendo en eso tengamos vida en su nombre. Porque el que Jesús sea el Cristo y el Mesías implica demasiadas cosas. Esa respuesta, repito, consiste en creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, algo que Jesús demostró con su vida entera desde su nacimiento, porque cumplió con todas las profecías acerca de quién debía de ser el Mesías, el enviado de Dios. Ahora, esta declaración que hizo Tomás, la de Señor mío y Dios mío, que es la misma que declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, implica tres cosas principalmente. Cuando nosotros mencionamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Dios, implica en primer lugar que reconocemos que Jesús es el Cristo o es el Mesías. Es decir, que es el único medio de redención. Que Jesús es el siervo escogido por Dios para darnos una salvación por medio de la fe en su sacrificio en la cruz. En primer lugar, tenemos que entender esto, que reconocemos que Jesús es el Mesías prometido, el único medio de salvación, el único medio de redención, escogido por Dios para darnos esa salvación por medio de la fe en su sacrificio. En segundo lugar, tenemos que entender que esta declaración implica que siendo Dios, que Jesús siendo Dios, fue ese sacrificio perfecto y suficiente para satisfacer la justicia del Padre y hacernos justos delante de Él. O en otras palabras, que somos salvados a causa de haber pagado Jesús el precio de sangre en la cruz de nuestra justa deuda. Nosotros teníamos una deuda que era justa según la justicia de Dios, que era muerte. Y la única forma en la que el mundo entero podía gustar de esa salvación es que ese sacrificio perfecto fuera Dios mismo, hecho hombre. Para fin de que fuera una salvación eterna y de alcances universales, o de un alcance universal, es decir, que esté dispuesta para todos los hombres, aunque potencialmente se aplica a los que creen. Y en tercer lugar, implica también que Jesús como el Mesías resucitó de entre los muertos, que venció a la muerte y fue confirmado por el Padre como el Señor y Dios.
Todo esto es parte de la declaración sincera o de una declaración sincera y profunda cuando decimos Señor mío y Dios mío. Es decir, que en nuestra vida el reconocer a Dios como nuestro Señor, el reconocer a Jesús como nuestro Dios, no debe de ser algo pasajero o algo superficial, sino debe de incluir estas profundidades. Que Jesús es verdaderamente el Mesías, es el Cristo, el escogido por Dios, el único medio por el cual hay redención. Aquel a quien Dios envió para pagar por nuestros pecados, que siendo Dios es el sacrificio perfecto y suficiente. Ya no hay nada que hacer, no hay nada que agregarle a esa salvación. Y que Él, siendo Dios, también resucitó de entre los muertos. Dice la Escritura que la muerte no podía retenerlo, era imposible que fuese retenido por la muerte. Él venció a la muerte y fue el primero entre muchos hermanos, dice la Escritura. Pero todo esto es parte de esta declaración sincera y profunda de reconocer a Jesús como el Señor y Dios de nuestras vidas, que repito, se hace manifiesta por la forma en la que estamos llevando nuestro cristianismo. Porque muchos hoy en día, mis hermanos, llaman al Señor Jesucristo Señor, o llaman a Jesús Señor y lo llaman Dios. Pero así como en aquellos días cuando Jesús caminó en este mundo, la respuesta del Señor sigue siendo la misma para todos aquellos que se dirigen a Él como Señor y Dios. Y nos dice que todo aquel que llame a Jesús Señor debe de comportarse a la altura de ese nombre o de ese Señor. Él dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Es decir, ¿por qué dices que yo soy tu Señor y tu Dios, pero no te comportas a la altura de quien soy yo como Señor y Dios, o como debe de ser según el Señor y Dios que tienes? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me llamas el Redentor del mundo? ¿Por qué me llamas el Cordero de Dios que quita los pecados? ¿Por qué me llamas Dios y no haces lo que yo te digo? Automáticamente se descalifica una cosa con la otra. La desobediencia descalifica nuestro señorío de Cristo. No podemos decir que el Señor, que Jesucristo es nuestro Señor y no obedecerle. Se descalifica, son mutuamente excluyentes la una a la otra. Porque el comportarse a la altura del Señor y Dios, según su palabra, es estar bien anclados, mis hermanos, de modo que sin importar cuántos ríos y cuántos vientos lleguen y peguen con ímpetu sobre tu vida o sobre tu familia, nos mantengamos firmes y constantes, mostrando en medio de cada golpe el poder de Dios que obra en medio de nuestra debilidad. Eso es lo que habla también el contexto de la declaración del Señor Jesucristo en Lucas 6:46. Que sin importar lo que golpee en tu vida, tú puedas mostrar que Jesús es tu Señor y que Jesús es tu Dios. Señor mío y Dios mío es una expresión de poder, mi hermano. No es una simple repetición o muletilla, es una expresión de poder, o debe de ser una expresión de poder en la vida del cristiano. Leyendo el contexto de Juan, desde el versículo 24 del capítulo 20 hasta el versículo 29, sígame ahí con su vista, dice, el contexto habla de que Jesús se había aparecido, pero Tomás no estaba la primera vez que se apareció el Señor. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Ahora, recordemos que Tomás ya había tenido una experiencia con Cristo. Si recuerdan, ¿no? 3 años de experiencia con Cristo, lo había escogido para ser su discípulo, a los cuales también llamó apóstoles, dice la Escritura, y había tenido una experiencia profunda, un encuentro profundo con Dios por medio de la vida de Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Pero simple y sencillamente él decide rechazar y dice, no creeré.
8 días después, dice, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos ahora sí estaba Tomás. Ya se le había bajado la depre por lo que había acontecido. Quién sabe dónde andaba, ¿no? La primera ocasión. Pero dice que en la segunda ya estaba Tomás. Y dice que llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. E inmediatamente después dijo a Tomás, demostrando su omnisciencia: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Yo me imagino en ese momento a Tomás cayendo de rodillas, avergonzado por la actitud que había tomado de incredulidad, declarando ahora sí: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este pasaje, mi hermano, expresa una relación demasiado estrecha entre la felicidad, es decir, lo que significa bienaventurado, significa feliz. Una relación estrecha entre la felicidad y una persona que de una manera real reconoce el señorío y la divinidad de Cristo sobre su vida. Es decir, que nosotros reconocer el señorío de Jesús y su deidad sobre nosotros, no sobre el mundo, mi hermano, porque al Señor le importa la opinión personal que tú tienes de Él. Ya lo hemos visto anteriormente. ¿Quién dice el mundo que soy? Ah, no, pues eres tal. Ok, ¿y tú quién dices que yo soy? Cuando una persona reconoce o tiene una opinión real, genuina de Dios, de Jesucristo, como su Señor y su Dios, automáticamente eso le debe de producir felicidad, una felicidad inigualable, una felicidad que el mundo no puede dar, porque hay una relación estrecha entre estas dos cosas. Un reconocimiento, mi hermano, no basado o no fundamentado en lo que nuestros sentidos naturales pueden percibir, porque eso es la paz que ofrece el mundo, la cual el Señor Jesucristo claramente dijo que Él no daba ese tipo de paz. Esa paz que está basada en lo que tus sentidos pueden percibir. Si no hay enfermedad, tienes paz. Si hay dinero, tienes paz. O sea, lo que tus sentidos perciben, lo que tus ojos pueden ver o lo que tus manos pueden palpar, es lo que da la paz, según el mundo. Jesucristo no, la felicidad, la paz del Señor no está basada en nuestros sentidos naturales, sino en una genuina fe, en aquello que Dios nos ha revelado y en aquello que Dios nos ha prometido, en lo que Dios es. Eso es nuestra felicidad y nuestro gozo, que Dios es nuestro Señor y nuestro Dios. Y si nosotros nos anclamos en esa convicción genuina, entonces podemos tener felicidad y paz, gozo, según lo que la palabra dice que consiste el reino de los cielos, en justicia, gozo y paz, no en comida ni bebida ni en los bienes materiales de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta confesión o este reconocimiento del Señor, del Señor Jesucristo como el Señor y Dios de nuestras vidas, automáticamente en la vida del cristiano debe de producir justicia, paz y gozo, una felicidad. Cuando una persona, mis hermanos, une su fe, lo que la palabra de Dios demanda como fe, no una fe hueca, no una fe superficial, ni una fe sin sentido, sino una fe fundamentada en la palabra. Cuando una persona trata de unir esa fe a lo que puede ver, y aquello que ve no es algo que le impulse a una confianza en Dios, entonces no encuentra el descanso y la bendición que Dios quiere que encuentre. Y sobre todo, mi hermano, no produce el fruto adecuado. Si yo quiero creer en Dios, pero mis ojos me dicen algo que va en contra de lo que yo quiero creer en Dios según su palabra, entonces no voy a encontrar paz. Es como Pedro cuando comenzó a hundirse porque quiso mezclar la fe de creerle al Señor Jesucristo acerca de las palabras que le había dicho ven, con la tempestad que estaba alrededor.
quitó su mirada y comenzó a hundirse. Cuando nosotros tratamos de hacer eso, entonces no se produce aquellas cosas que el Señor quiere producir en nosotros. No hay descanso, no hay bendición, no hay felicidad, no hay paz, no se produce el fruto adecuado. Por esta causa, mis hermanos, no debemos pensar que las promesas del Señor, escúchame bien, no debemos de pensar que las promesas del Señor y mucho menos el carácter de Dios o el carácter de Cristo va a depender de lo que veamos o lo que percibamos. Porque en ocasiones parece no tener sentido o congruencia lo que vemos con la voluntad de Dios. Es como lo estaba percibiendo Tomás en ese momento y todos los apóstoles. No tenía sentido que Jesús fuera el Señor y Dios si lo habían matado y lo habían crucificado. No tenía sentido para él. Pero nosotros debemos entender, mis hermanos, que el carácter de Dios y sus promesas no dependen de lo que vemos o lo que percibimos, sino de nuestra plena confianza en quien Él es. Por eso también la palabra nos habla de unos sentidos diferentes a los sentidos naturales que tenemos, y estos son los sentidos espirituales. Nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para no ver de manera natural solamente y no escuchar de manera natural solamente. Hace días platicaba con un hermano y precisamente le mencionaba esta parte de que muchas veces en la oración, mis hermanos, nosotros cerramos los ojos por costumbre, pero no sabemos ni por qué lo hacemos. Cierra tus ojos y tú cierras tus ojos, pero no sabes ni para qué. ¿Tendrá más valor orar con los ojos cerrados que con los ojos abiertos? De ninguna manera. Al fin y al cabo, lo que el Señor está viendo, pues es lo que sale de tu corazón, ¿verdad? En lo cual no podemos engañar a Dios. Pero sí, el cerrar los ojos tiene un simbolismo, y es dejar de ver con nuestros ojos naturales para abrir nuestros ojos espirituales. Es decir, que si en algún momento todo lo que te está ocurriendo alrededor está mal, según tus ojos naturales, tú puedas cerrar tus ojos naturales y abrir tus ojos espirituales para saber que aún en medio de lo que tus ojos pueden ver, Dios sigue teniendo control. Y Dios sigue siendo Señor y Jesús sigue siendo Dios sobre tu vida. Y eso debe de marcar la diferencia, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Una persona, mi hermano, que puede reconocer a Cristo como su Señor y su Dios, tiene el poder para enfrentar cualquier tipo de dificultad. También tiene el poder para enfrentar cualquier tipo de bonanza, porque a veces es más peligrosa la bonanza que la dificultad, ¿sabía? Así lo dijo Salomón en su libro llamado Eclesiastés. Es mejor la casa de luto que la casa donde hay fiesta, donde hay bonanza. A veces ni se acuerdan de Dios, pero donde hay luto, ahí se enmienda el corazón. Pero cuando nosotros mantenemos una convicción genuina de quién es Cristo en nuestras vidas y es nuestro Señor y nuestro Dios, entonces podemos enfrentar con poder cualquier tipo de dificultad y también cualquier tipo de situación de bonanza, sin perder el suelo, siempre aterrizados con los pies puestos sobre la tierra, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestras flaquezas. Por ejemplo, Moisés fue un hombre que precisamente aprendió a reconocer a Dios como su Señor y su Dios. Y él se expresó en Deuteronomio 10:17 de Dios como: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y es temible. De esta manera se expresó de Dios, de Jehová. También dice el libro de Hebreos que prefirió los vituperios de Cristo, con el entendimiento de que, aunque no sabía quién habría de venir como el Mesías, él tenía la promesa de una redención por medio del Mesías, y él puso su mirada en ello, y prefirió los vituperios de Cristo que las riquezas del faraón o las comodidades que se pueden llevar por medio de la riqueza. También David en el Salmo 27, en el versículo 1 al versículo 3, se expresó de esta manera:
Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego hace una pregunta, ¿de quién temeré? Es semejante a lo que el apóstol Pablo también dijo en su carta a los romanos. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Verdad que nada? Hambre, escasez, de peligro, desnudez, espada. Es lo que decía David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esto, mi hermano, solamente lo puede hacer una persona que tiene a Jesús como su Señor y su Dios en todo tiempo, de una manera profunda, real, que reconoce lo que es Cristo Jesús en su vida. Otro hombre llamado Etán, en el Salmo 89, versículo 8, se expresó también diciendo: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. ¿Cuántos quisieran expresarse de esta manera, de una forma genuina? Eres poderoso y no hay nadie como tú, ni los de la CFE, mi hermano, porque son peligrosos, ¿verdad? Pero nadie es poderoso como Jehová. Dice, tu fidelidad te rodea, es decir, yo puedo estar confiado de que no me vas a desamparar. O como dice el Salmo capítulo 9, versículo 10, que no desampara a los que en él confían. También Isaías en el capítulo 41 de su libro, en el versículo 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y son promesas que Dios tiene para todos aquellos que verdaderamente han reconocido que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos aquellos que han caído como Tomás de rodillas y han exclamado: Señor mío y Dios mío, pero de una manera genuina, sincera y profunda, con el entendimiento de lo que esta frase conlleva. Jeremías también lo expresó en el capítulo 20, versículo 11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Juan el Bautista, también en Lucas capítulo 3, versículo 16 dijo: yo a la verdad les bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo. Es tan poderoso que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Es decir, yo no soy digno de ser un simple esclavo para él, por la grandeza de su esencia, porque él es Dios sobre todas las cosas. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dijo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo de los azotes, de los naufragios, no me avergüenzo de la escasez económica, no me avergüenzo del ser apedreado. Porque yo sé a quién he creído, a quién he creído. Y estoy seguro que ese en quien yo he creído es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es poderoso. Y Judas, el hermano del Señor, también en el capítulo 1, versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Toda la palabra, mi hermano, nos habla de que el confesar al Señor, el confesar a Jesús como el Señor y Dios de nuestras vidas, es una expresión de poder para aquellos que lo hacen de una manera genuina y sincera, en medio de cualquier dificultad y cualquier circunstancia. Y eso debe de marcar la diferencia en tu manera de conducirte, en tu caminar cristiano. La confesión de Tomás, de Señor mío y Dios mío, va completamente ligada a la fe de que Cristo es verdaderamente nuestro Señor y Dios. Debe de existir fe, mi hermano. Al momento de que nosotros le hablamos
a Jesús como el Señor y Dios de nuestras vidas. Pablo enseña a los corintios de la misma manera que la fe debe de estar ligada al señorío y a la deidad de Cristo, con un énfasis importante en entender el por qué y el cómo podemos llamar sinceramente a Jesús Señor. Y en 1 Corintios capítulo 12 versículo 3 dice: por lo cual les hago saber, hermanos, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Y luego dice algo: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y esto de manera muy superficial podría entenderse como que el llamarle Señor a Jesús, pues solamente los pueden hacer los que tienen el Espíritu de Dios. Pero yo he visto personas que no tienen el Espíritu Santo y llaman a Jesús Señor. El mismo Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? También dijo en Mateo 7:22: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Pero entonces, ¿a qué se refiere Pablo al decir que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo? Precisamente a esta confesión de fe. Una confesión profunda, mi hermano, y sincera, que transforma la vida y que conduce y sostiene el camino de la cristiandad o de la verdadera cristiandad. Que nadie puede verdaderamente expresar y manifestar el señorío de Dios sobre su vida si no tiene el Espíritu Santo. Nadie puede reflejar una vida gobernada por Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Eso es claro, la palabra de Dios nos dice. Superficialmente, desde luego, se le puede llamar a Jesús Señor, pero nadie puede llamar de una manera profunda y sincera a Jesús Señor si verdaderamente el Espíritu Santo no mora en él. Nadie puede llamar a Jesús Señor en su más profundo significado. Es decir, como el gobernador de su vida. Es necesario tener el Espíritu de Dios para que nuestra vida, mi hermano, manifieste una declaración sincera hacia Cristo, una declaración de señorío y de divinidad sobre tu vida o sobre mi vida. Es necesario tener el Espíritu de Dios. La palabra Señor es la palabra kurios, que significa el supremo en autoridad. Y muchos creen que verdaderamente Jesús es el Señor, es el supremo en autoridad sobre el mundo, pero no sobre su vida. ¿Qué caso tiene que una persona confiese a Jesús como el Señor del mundo si no lo confiesa sobre su propia vida? ¿Tendrá alguna importancia? Señor es aquel que tiene la máxima autoridad sobre la vida de una persona. Es decir, aquel de quien sus palabras tienen el mayor peso que cualquier otra. Si Jesús es el Señor de tu vida, entonces las palabras de Jesús deben de tener peso sobre cualquier otra persona. Ya está el cristiano que Jesús le dice unas palabras de promesa como las que acabamos de leer en todos los pasajes. Y lo lee en la palabra del Señor y de repente llega una gitana y le echa el mal de ojo y ya está preocupado por el mal de ojo. Como si las palabras de la gitana tuvieran más peso que las palabras de Jesús sobre su propia vida. Y muchos andan con el temor de ser embrujados, siendo cristianos. ¿Es que no me habrán embrujado? A ver, ¿quién es tu Señor y quién es tu Dios? Andan más preocupados por las amenazas de los hombres, como si las palabras de los hombres tuvieran más peso que las palabras de Cristo. Si Jesús es el Señor de tu vida, sus palabras tienen que tener mayor peso que cualquier otra, de cualquier otra persona. Ninguna otra orden, mi hermano, ningún otro deseo y ninguna otra voluntad debe de ser mayor que la del Señor Jesucristo. Ni aun la tuya propia. Ni aun la tuya propia, ni tu deseo, ni tu voluntad debe de ser mayor que la de tu Señor, si verdaderamente tú confiesas a Dios como tu Señor, a Jesús como tu Señor. Esta palabra, mi hermano, Señor, kurios, aparece aproximadamente 750 veces en la Biblia.
en el Nuevo Testamento. Y en su mayoría son aplicadas al Señor Jesucristo. En el libro de Hechos se menciona más de 100 veces y en todas hace referencia precisamente al señorío de Cristo Jesús sobre cada uno de sus discípulos y sobre cada uno de sus apóstoles. Y las pocas veces que no se menciona la palabra curios aplicada a Jesús, se aplica solamente como un título de cordialidad. Solamente así, un título superficial de cordialidad. Es como cuando tú llamas Señor a una persona. No te gobierna, pero por respeto tú le dices Señor. Bueno, las pocas veces que no se menciona o que no se aplica a Jesús, se aplica de una manera cordial. Pero si tú confiesas a Jesús como el Señor y Dios de tu vida, o principalmente como el Señor, Él debe de tener más peso que ninguna otra persona en ti. Su deseo, su voluntad, sus ordenanzas, sus palabras deben de marcar la diferencia en tu manera de comportarte. Y ninguno te debe de causar temor, sino las palabras del Señor. ¿Qué más temor que las palabras del Señor diciendo, no teman a los que matan el cuerpo, porque después ya nada pueden hacer? Te matan y ya. ¿Cuántos quieren que los maten? Te matan y ya, no le temas a los que matan el cuerpo, porque después de eso ya no pueden hacer nada. Y dice después Jesús, pero sí teme a aquel que puede, después de muerto, enviar el alma al infierno. A ese sí teme. Teme sus palabras. También la palabra Dios significa divinidad suprema. Es decir, que Dios, o la palabra Dios, implica al ser más sublime y digno de nuestra total adoración y reconocimiento. Lo que tú tengas como Dios es lo que tú reconoces y lo que tú adoras. Aquel a quien rendimos completamente nuestro ser como el más grande en nuestra vida, sin el cual no podemos vivir, de quien dependemos y a quien le debemos todas las cosas. El que está por encima de todo y de todos, ese es Dios. Por eso muchos tienen el dinero como Dios, porque sin Él no pueden vivir, porque a Él le rinden la adoración, porque dicen que a lo que tienen le deben todas las cosas y con su dinero pueden estar encima de todo y de todos. Pero Dios es aquel que reconocemos como el todo suficiente en nuestras vidas y nuestra más grande necesidad. Ese debe de ser Dios en nosotros. Si Jesús es reconocido por ti como tu Dios, entonces esto se debe de aplicar. Debes de reconocerlo como el todo suficiente en tu vida. Jesús debe de ser en tu vida la más grande necesidad, como nadie más, porque le llamas Dios. Y Dios es el ser más supremo y sublime, a quien le debes la total adoración y reconocimiento. Y estas palabras, mis hermanos, Señor y Dios, no deben de ser títulos de cortesía en Jesucristo. Cuando tú llamas Señor a Cristo, cuando tú le llamas Dios a Cristo, no debe de ser solamente como un título de cortesía, porque muchos lo usan de esta manera, como simples títulos de respeto, pero al no entender la magnitud de las palabras aplicadas en Cristo Jesús, no tienen la suficiente fuerza para mantener las convicciones de vivir una vida de obediencia y de total confianza. Y terminan por ser personas comúnmente inestables emocionalmente, que andan siempre arrastrando la cobija por todos lados y andan soltando la toalla por cualquier causa. Porque no es Cristo el Señor y Dios de sus vidas en la profundidad que la palabra del Señor nos marca que debería de ser, sino simplemente es un título cortés a Dios. Jesús, si tú eres mi Señor, Jesús, si tú eres mi Dios, pero al ser simplemente superficiales no tienen fuerza, no tienen poder para mantener convicciones de vivir en obediencia, de vivir en confianza, y terminan por ser demasiado inestables. Todo el día andan arrastrando la cobija. Una semana andan bien y otra semana andan mal. Un domingo andan bien y el otro ya no vienen.
porque es Navidad. Ya les dije, mis hermanos, para Dios no es un día mayor que otro, La Navidad no es más especial para Dios que el día de hoy o el día de ayer o el día de antier. Para Dios todos los días son iguales. Y Dios demanda obediencia todos los días. Y Dios demanda confianza todos los días. Y Dios demanda adoración todos los días. Lo que Dios quiere, mis hermanos, es una vida de perseverancia y fortaleza. Una vida que haga honor al Señor y Dios que tenemos. De modo que podamos llegar a exclamar aquellas hermosas palabras dichas por el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Estas palabras son palabras de alguien que reconocía verdaderamente que Jesús era el Señor y Dios de su vida. Estas palabras solamente pueden ser posibles cuando entendemos el señorío y la divinidad de Cristo sobre nuestras vidas, pero en la profundidad que la palabra del Señor nos demanda. Solamente. Tomás ya había soltado la toalla, mi hermano. Crucificaron al Señor y se desapareció una semana. No sé si había cantinas en aquel tiempo, pero mi hermano se desapareció porque hasta los 8 días que regresó Jesús, ahí estaba Tomás. Ya había soltado la toalla, ya estaba arrastrando la cobija, ya estaba dejándose guiar por lo que veía. Y no había congruencia entre lo que estaba pasando y lo que Jesús les había enseñado durante 3 años. Según su razonamiento, aunque Jesús ya le había enseñado todo lo que había de pasar. Pero tenía que ser Tomás confirmado en una fe inamovible, esa fe que después de confesar, Señor mío y Dios mío, lo llevó con gusto a la muerte. No nos dice la palabra de Dios de qué manera murió Tomás, pero según la tradición, se cree que Tomás murió a filo de espada en la India, predicando allá el evangelio. No hay mucha información acerca de esto, pero lo que sí sabemos es que murió por causa de Cristo. Después de haber confesado a Jesús como su Señor y su Dios y entenderlo de la manera en la que Jesús debe de ser entendido. Tomás ya había aparecido en la escena anteriormente dirigiéndose a Cristo como Señor. Abran su Biblia en Juan 14:5. Le dijo Tomás, ahí en Juan 14:5, le dijo Tomás, Señor, noten que ya le había llamado Señor. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pero seguramente este Señor no iba con la profundidad que el Señor demanda, que Jesús demanda como el Cristo, como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Quizá Tomás lo hacía meramente de cortesía o por costumbre, como muchos cristianos el día de hoy. Por cortesía se dirigen a Dios. Pero la respuesta del Señor, mis hermanos, a Tomás fue asombroso, un versículo de los más mencionados y de los más contundentes en la palabra de Dios y que todos nos sabemos, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Tratando de introducir a Tomás a un entendimiento más profundo de quién era Él. Y aún así a Tomás le costó trabajo entenderlo. Más adelante, el mismo Señor le dice a Tomás, a Felipe, a los que ahí estaban, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y todo esto fue confirmado por sus obras y también fue confirmado por su resurrección. Por esa causa, Juan el apóstol comienza su evangelio diciendo que Jesús es el Verbo, el Hijo del Dios encarnado, Dios mismo. Y en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida.
porque lo pudieron tocar después de su resurrección, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Y todo esto tiene que ver con la misma confesión del Señor y Dios en nuestras vidas. Participar de la misma comunión que ellos, de la misma convicción que ellos, del mismo gozo que ellos. Pero la realidad, mis hermanos, es que hasta ese momento Tomás no había entendido claramente la enseñanza del Señor, no había entendido sus palabras, no había entendido los hechos. Tomás necesitaba un encuentro más con Cristo, un nuevo encuentro con el Señor, aquel encuentro que le produjera y confirmara la convicción que lo llevaría a servir con temor y reverencia a Dios. Y quizá, mis hermanos, es lo que también necesitan muchos el día de hoy. Un nuevo encuentro con Cristo. Que al igual que Tomás, piensan que ya han tenido un recorrido en la vida cristiana, pero Jesús no se ha manifestado como el Señor y Dios de sus vidas. De modo que viene la persecución y corren. Vienen las pruebas y corren, como Tomás. Hasta que llega Jesús nuevamente delante de ustedes, o delante de nosotros, y nos dice: toca mis manos, toca mi costado, y sé creyente y no seas incrédulo. Si tu vida cristiana al día de hoy no ha sido una vida creciente espiritualmente, o si no se fortalece al pasar de los años, si sigues teniendo las mismas luchas y no experimentas la victoria, sino puras derrotas, si hay demasiado desánimo en tu vida, si hay demasiada fluctuación y si hay demasiada duda en tu vida, entonces indudablemente necesitas un nuevo encuentro con Cristo. De tal modo que Cristo se convierta verdaderamente en tu Señor y en tu Dios. Señor y Dios, mis hermanos, nos hablan de una entrega, escúchame bien, de una entrega del control total de nuestras vidas y la completa adoración a su nombre sin importar lo que esté ocurriendo alrededor, reconociendo la grandeza de su poder y descansando en su amor inagotable. Eso es lo que significa que Jesús sea el Señor y el Dios de tu vida. Una entrega del control total de tu vida, sin reservarte absolutamente nada. Muchos por eso caen fulminados a veces. Llega algo y los tumba, los manda a la lona, porque se reservan cosas y creen que le están entregando todo a Dios, pero se reservan ciertas cosas y no están fortalecidos espiritualmente. No le rinden una completa adoración al nombre de Dios, a Cristo, sin importar lo que esté ocurriendo alrededor tuyo. Si están las cosas mal, mi hermano, cierra tus ojos naturales y comienza a abrir tus ojos espirituales para que veas la grandeza de Cristo Jesús como el Señor y Dios de tu vida. Porque no tenemos, mis hermanos, un Señor y Dios que pueda compararse con algo, con alguien. Nuestro Dios y nuestro Señor es excelso sobre todos y sobre todo. ¿O a qué puedes comparar a Dios? ¿A quién puedes comparar a Jesús? ¿A Buda? ¿Al gordito de Buda? ¿Verdad que no? ¿A Mahoma? ¿A quién se puede comparar Cristo Jesús, mi hermano? A nadie. Y tu Señor y tu Dios, si es Cristo Jesús, entonces debe de producir algo en ti. Ese algo es una respuesta cada vez más profunda de lo que es Él, conforme a la revelación de su palabra. Esto es lo que Dios quiere producir en cada corazón, mis hermanos. Un señorío real, una total reverencia a su glorioso nombre, un deseo profundo en el corazón de adorarle, de entregarse completamente a Él. Eso es lo que Dios quiere producir en ti, no títulos superficiales. Dios no quiere títulos superficiales. Dios no quiere cristianismo superficial. Cristo quiere
Una vida profunda de adoración, de confianza, de entrega. El cristiano actúa por medio de la fe en Cristo. ¿Verdad que sí? Así lo dijo el apóstol Pablo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe que es del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. El cristiano actúa por medio de la fe en Cristo, en la autoridad que le ha sido dada, en la plena confianza de quién es Él, de su nombre. Si tenemos confianza en su nombre, entonces el cristiano debe de actuar con base en esa confianza. Si creemos que que Cristo venció, ahora nosotros por esa misma fe podemos también vencer. Porque así lo dice la Escritura, es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, que así como Cristo venció, también nosotros vencemos. Pero es necesario que el señorío de Cristo y que su deidad sean una realidad de nuestra vida. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 3, versículo 13: ¿y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? O sea, si viven conforme a la voluntad de Dios, nada los puede dañar. Por lo mucho que puedan hacer las circunstancias o las personas, es matar su cuerpo. Pero Jesús es mucho más profundo que eso, que una vida física. Y el apóstol Pablo en Romanos 8:31 dijo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Tomás pudo clamar: Señor mío y Dios mío, después de haber tenido un nuevo encuentro con Cristo, después de su resurrección, después de ver su gloria. Y Jesús le declaró claramente que se producía una mayor felicidad en ti y en mí, si verdaderamente creemos que Él es nuestro Señor y Dios. Si en ese momento Tomás pudo experimentar una llenura de parte del Señor, al momento de que pudo reconocer a Jesús como su Señor y su Dios, nosotros podemos ir todavía más profundo, porque por fe andamos y no por vista. Porque aunque no le hemos visto cara a cara, sí vemos sus hechos maravillosos, su obra perfecta en los corazones, en nuestros corazones. Tomás, mis hermanos, había pasado de una vida de incredulidad a una vida de fe, a una vida de un conocimiento profundo de Dios, de un título superficial acerca de Jesús como su Señor y su Dios, a un nombre profundo de quién era Dios, de quién era Jesús en su vida. Tomás era conocido principalmente, o es conocido principalmente por su incredulidad. ¿Cuántos conocen ese dicho? Como Santo Tomás. ¿Qué dice? Ver para creer, ¿no? O hasta no ver, no creer. Es lo más famoso de Tomás en la Biblia. Y ni viene en la Biblia. Ver para creer como Santo Tomás. Pero lo que rodea la expresión de Tomás acerca del Señor mío y Dios mío es ahora una profunda y hermosa enseñanza para la iglesia y para todo aquel que desea acercarse a Dios. Es una enseñanza hermosa y profunda. El clamor de Tomás es de reconocimiento y al mismo tiempo de vergüenza, porque dentro de ese proceso de confirmación de Tomás en la vida y ministerio que Dios le había encomendado, Tomás pasó por el desánimo y la duda, y eso le causó vergüenza a Tomás. Pero después llegó a experimentar una fe inamovible en su Señor y en su Dios. Un proceso de ser un hombre dudoso a ser un siervo dispuesto hasta las últimas consecuencias, sin titubear. Y eso es lo que Dios quiere: siervos que no titubeen, hijos que no titubeen, cristianos que sigan adelante, que no titubeen. Cristo lo había escogido para ser un apóstol, uno que se sentaría en el trono, en uno de los 12 tronos que menciona el Apocalipsis. Y debía confirmar Cristo Jesús su fe hasta el final. Jesús ya sabía lo que iba a suceder con Tomás. Ya sabía cómo su fe iba a ser tan valiente ante las circunstancias. Pero por esto mismo el Señor lo iba a confirmar para ser un apóstol fiel y dispuesto a entregar su vida por Cristo y por el Evangelio. Y es lo mismo que prometió hacer con todos nosotros, sus hijos. Lo dijo a través de la carta a los Filipenses. Estoy persuadido, dijo el apóstol Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Es lo mismo que quiere hacer con todos aquellos que quizá en este momento se encuentren tambaleantes y no sepan la profundidad de lo que es Jesús como Señor y Dios en su vida. Después de que el Señor fue aprendido, les repito, todos huyeron, incluido Tomás. Aunque en un momento de su caminar con Cristo estuvo dispuesto a morir con Él. Ahí en Juan 11:16. Dice, vayamos también nosotros para que nos maten juntamente con Cristo, ya que cuando lo querían matarlo allá en Judea. Pero ¿qué había pasado después de que estaba dispuesto a entregar su vida por Cristo? ¿Qué había pasado? Había visto a su maestro, a su Señor, había visto a su Dios ser asesinado cruelmente por los romanos. Imagínese, mi hermano, toda la enseñanza del Señor y de repente Tomás ve a su maestro, a su Señor, ve a su Dios ser asesinado por los romanos. ¿Qué impacto causó en el corazón de Tomás una escena como esta? De modo que llevó a Tomás a tener un corazón tan inseguro en Dios. Era una derrota para Dios, según Tomás. Dios había sido derrotado en la cruz. Era como percibir un Dios débil. Aún a pesar de las muchas advertencias, mi hermano, que el Señor les había dado acerca de que ya estaba escrito que esto debía pasar y que aunque tenía el poder para evitarlo, no lo iba a hacer porque Él había venido a hacer la voluntad de Dios para que se cumpliera la voluntad del Padre. Para Tomás esto fue una debilidad para Cristo, de modo que tuvo miedo y corrió. En una ocasión Pedro vio tan débil a Cristo, vio tan débil a Jesús, la reacción de Jesús de silencio, de cordero, que él quiso ser más fuerte que Cristo y sacó una espada y le mochó la oreja accidentalmente a Malco. Y accidentalmente porque iba sobre la cabeza, pero por accidente le mochó la oreja y quiso ser más fuerte que Cristo, porque vio a un Cristo débil según su razonamiento, porque para muchos el silencio de Dios es debilidad. ¿Por qué no haces algo ante la maldad del mundo? Entonces es un Dios débil. ¿Por qué no me suple una necesidad? Entonces es un Dios débil. Es un Señor que no tiene caso seguir. Y la respuesta de Jesús le dijo, vuelve tu espada, porque todos los que toman espada, a espada también perecerán. Y le dice a Pedro con la autoridad de Dios, ¿qué acaso no piensas que puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Y acabaría con el mundo entero? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor le demuestra que Él no es débil, mi hermano, y que las circunstancias que podemos ver con nuestros ojos naturales no marcan ni determinan el carácter de Dios. Él sigue siendo Señor y Dios sobre todas las cosas y quiere que lo entendamos para que también sea Señor y Dios sobre nuestras vidas. Jesucristo ya había mostrado su señorío sobre todas las cosas. Había calmado tempestades, echado fuera demonios, sanado enfermedades. Pero para Tomás no habían sido suficientes. Todo eso lo echó por la borda al momento de que vio a su Señor crucificado, pensando que era una debilidad en Cristo. Y terminó por abandonarlo. ¿Qué más habría de hacer el Señor Jesucristo ante tal incredulidad? Se le presenta nuevamente y le dice, no seas incrédulo, Tomás, sé creyente en mi señorío y en mi divinidad, porque yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y ahora puedes palparlo y puedes tocarlo. Camina conforme a mi señorío y camina conforme a mi deidad. En ocasiones, mis hermanos, las circunstancias que vivimos alrededor pueden producir la misma incredulidad y el mismo desánimo, la misma duda en la vida del cristiano. El actuar como si Dios hubiese sido derrotado por la adversidad.
una posible debilidad en Dios a causa de haber sido vencido por la injusticia de los hombres. Esto puede producir duda en nosotros, mis hermanos. A veces, cuando yo me encuentro en una circunstancia o que yo considero compleja y difícil, según mis sentimientos o según mi razonamiento, inmediatamente trato de sujetarla a Cristo. Y digo, no voy a actuar como si Cristo no estuviera presente. No voy a actuar como si Cristo no estuviera viendo esto. No voy a actuar como si Cristo no tuviera cuidado de esto. Porque Él sigue siendo mi Señor y sigue siendo mi Dios, aún a pesar de lo que yo puedo ver, que aparentemente es débil en Dios, o que no puede actuar Dios en esa circunstancia. El pensar que Dios no tiene cuidado o nosotros actuar fuera de su señorío y de su divinidad, automáticamente refleja que nosotros vemos un Dios débil, un Cristo, un Señor débil, mucho más, muy por debajo de las circunstancias o de las adversidades. Pensemos bien, mis hermanos, de qué forma estamos actuando en medio de lo natural. Porque podemos hacer ver un Dios y un Cristo débil en nosotros. Un Cristo que no se honra. Porque sin importar cuántas veces Dios ya nos ha advertido o nos haya advertido, cuánto nos haya hablado a través de su palabra, cuántos ejemplos nos haya puesto para que confiemos, si no entendemos la profundidad de su señorío y de su deidad, la duda va a seguir consumiendo nuestros corazones en medio de las peores adversidades. Porque la palabra que hoy se enseña, si no hace cabida en tu corazón, si no se estaciona en tu corazón, va a ser olvidada en la tempestad del día de mañana. Y vas a reflejar un Cristo demasiado débil como para hacerte vencedor en medio de cualquier dificultad. Seguirás dudando como si inconscientemente estuvieras afirmando que hay debilidad en Dios, o como si nuestro Señor Jesucristo hubiese sido derrotado en esa cruz. Y la realidad es otra, mi hermano. El dudar de las palabras de Dios, el dudar de lo que Dios ya ha dicho, mi hermano, es causa de vergüenza. Una persona que duda de Cristo es una persona que causa vergüenza, o que se causa vergüenza a sí mismo. Pues al final todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y una persona que duda de lo que Dios ha dicho en su palabra, cuando vea que otros reciben la bendición de lo que verdaderamente su palabra dice, se va a avergonzar de no haber obedecido o no haber creído. Como Tomás. Al final terminó avergonzado por no haber creído junto con los otros que ya habían visto a Jesús. Y exclamó diciendo, hasta que no lo vea no voy a creer. En la Escritura en múltiples ocasiones dice que el que en él crea no va a ser avergonzado. Lo dice en muchas ocasiones, Romanos 9:33, Romanos 10:11, 1 Pedro 2:6, Isaías 28:6. Dice que el que cree en Cristo no es avergonzado. Por consecuente, el que no cree es causa de vergüenza, automáticamente. Y vergüenza quiere decir defraude o desilusión. Es decir, que el que cree en Cristo, mi hermano, no va a ser defraudado, no importa lo que te digan. No importa que otros digan, ¿dónde está tu Dios? Si tú crees en Él, no te va a desilusionar. Él no te va a defraudar. Él va a seguir siendo tu Señor y va a seguir siendo tu Dios en medio de cualquier circunstancia, sin importar lo que estés viendo. Al final será puesto en evidencia el resultado. Y Dios hará todo lo que ha determinado y todo lo que ha prometido y lo llevará fielmente conforme a su palabra. Él no va a cambiar y sus promesas son en Él sí y en Él amén. Pero tú debes de confiar en tu Señor y tu Dios. Tomás no creyó que Jesús hubiese resucitado. Lo había creído superficialmente, pero cuando se le demandó la verdadera fe después de haber sido asesinado Jesús,
Él decidió mejor no creer. Quizá tenía una esperanza de que en lugar de que fuera asesinado en la cruz, se bajara y fulminara el ejército romano. Algo que no estaba conforme a la voluntad de Dios. Y en lugar de apegarse a lo que Jesús le había enseñado de cómo debían de ser las cosas, según lo escrito por él, en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas, decidió confiar más en su razonamiento y en lo que él podía ver. Al final, el Señor Jesucristo le enseña que todo lo que Él le ha dicho se va a cumplir. Y si Él dijo que resucitaría, había resucitado. Después, Tomás, con la mano en la cintura, pudo creer que el Señor volvería por segunda vez. Ya había entendido que verdaderamente Jesús es Señor y Dios. Es algo que tenemos que entender. Dios no quiere llevarnos a ver para creer, mi hermano. A Dios no le interesa que tú veas para que creas. Porque el deseo de Dios es que seamos bienaventurados. ¿De qué sirve que tú veas y después creas? No sirve de nada. El Señor quiere que tú seas feliz y dichoso confiando en Él sin importar lo que ves. Porque Él ya lo dijo todo. Mejor busquemos que se aplique en nosotros la palabra dicha por Jesús a María. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que es mejor o es más bienaventurado aquel que cree sin haber visto? O sea, simplemente confía en Dios, simplemente confía en su señorío y confía en su deidad sobre mi vida y sobre tu vida. Es muchísimo mejor. Mis hermanos, es necesario que confiemos en Dios aún a pesar de las cosas que parezcan estar mal. Podemos escuchar muchas malas noticias. Vamos a escuchar muchas malas noticias. De repente estás sano y al siguiente día tienes cáncer. ¿Es una mala noticia? Aparentemente es una mala noticia. Pero se convierte en una buena noticia cuando esa enfermedad es usada para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios sea manifestada por medio de tu vida. Y entonces terminas tú siendo un instrumento poderoso para salvación, para llevar la gloria, el poder, el señorío, la deidad de Cristo a todos los que te rodean. Algo que trasciende la eternidad, hacia la eternidad y no se queda meramente en lo natural y momentáneo. Podemos escuchar que los gobiernos se unen en contra de Cristo y que en verdad quieren desaparecer el cristianismo. Es una realidad. Ya se aprobó allá en la Unión Europea completamente el descartar el feliz Navidad o el hablar del nacimiento de Jesús. Ya no puedes hablar del nacimiento de Jesús o catalogar el nacimiento de Jesús como una fecha importante. Porque la intención del mundo es eliminar el cristianismo. Lo quieren desaparecer, mi hermano. Y podemos escuchar eso, pero ¿he de atemorizarme? Dijo David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es la fortaleza de mi vida. ¿De qué o de quién he de atemorizarme? ¿Me causa temor que quieran eliminar el cristianismo? No, porque mi Señor y mi Dios ya dijo que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella, contra la iglesia. Esfuércense lo que quieran esforzarse. Dios ya ha hablado y lo que ha hablado lo va a cumplir. Y es mi Señor y mi Dios y yo descanso en Él. No me importa lo que diga el mundo, me importa lo que diga Dios. Su voluntad, su deseo, su ordenanza tiene mucho mayor peso en mi vida que cualquier ordenanza, deseo, voluntad de cualquier poderoso de la tierra, a los cuales dice la Escritura que hace como nada. No podemos dejarnos guiar por lo que parece estar mal, pensando que sale fuera de control de Dios. Ya lo dijo, ni las puertas del Hades van a prevalecer, van a poder contra la iglesia. Y el cristianismo se acaba, mi hermano, hasta que se cumpla todo lo que Dios ya ha determinado. Y el cristianismo no se va a acabar hasta que Cristo venga por su iglesia y se la lleve para establecer las bodas del Cordero. Así queden dos cristianos en el mundo, el cristianismo va a seguir presente, porque así lo ha determinado Cristo.
No debemos atemorizarnos, no debemos dudar, porque Dios no puede ser vencido por nada. Satanás creyó vencer a Dios al querer usar la desgracia de Job. Pero Job entendía que ni la enfermedad, ni la escasez, ni el dolor, ni aún el rechazo de su propia esposa podían producir que Dios no fuera digno de toda gloria. Y Satanás quiso o creyó vencer a Dios o ganarle a Dios al momento de que Job cayó en desgracia. Y lo único que provocó fue un poderoso testimonio para todas las generaciones que le precedimos a Job. Porque por medio de él podemos ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Satanás creyó haber vencido a Cristo cuando lo llevó a la cruz o cuando Jesús fue crucificado. Pero la realidad que fue una victoria para todos nosotros. Es mejor creer, mi hermano, en nuestro Señor y Dios, aun cuando no vemos. Porque si nuestra fe actúa hasta el momento en el que nuestros sentidos naturales son activados, entonces es posible que todo el proceso de enfrentamiento de la adversidad no sea con el gozo y con la confianza de saber que Dios tiene control y que al final resulta en una paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Al final, mi hermano, Cristo tiene que ser el Señor y Dios de nuestras vidas, porque solo así podemos caminar la vida cristiana experimentando las victorias de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren experimentar esas victorias? La única forma es que Jesús sea el Señor y Dios de tu vida. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Tenemos que llevar a un nivel más profundo el entendimiento del señorío, de la deidad de Cristo en nosotros, mi hermano, y enfrentar este mundo que quiere despedazar el cristianismo, pero que detrás nuestro hay alguien mucho más poderoso que cualquier principado y potestad. Amén. Tenemos que ir más profundo, mi hermano. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y examina tu vida. Examina tu corazón. Dile: Señor mío y Dios mío, perdónanos, amado Dios, perdónanos, amado Jesús, si te hemos llamado Señor y Dios por cortesía. No queremos ser naturales. Queremos ser cristianos espirituales. Cristianos que manifiestan tu gloria, tu poder. En todo lugar, la certeza de que tú eres Dios y Señor sobre nuestras vidas. Y que teniéndote a ti podemos ir de victoria en victoria. Sin importar lo que acontezca alrededor nuestro. Por eso, Señor mío, Dios mío, venimos ante ti, reconociendo tu majestad. Reconociendo ante tu majestad que te necesitamos. Tú eres fiel y nosotros queremos corresponder a esa fidelidad. Perfecciona tu obra en nosotros. Háblanos tan profundamente que podamos escuchar claramente tu voz. No queremos perder tiempo en cosas vanas y superficiales. Queremos un carácter profundo de ti, amado Jesús. Los días son malos. No queremos andar como necios, sino como sabios, aprendiendo correctamente de ti, manifestando el poder y tu gloria derramada por tu Espíritu Santo. Aquí estamos, amado Dios. Escúchanos.
Escúchanos, precioso Dios. Ayúdanos. Queremos que nuestro encuentro contigo transforme completamente nuestro ser. No ser incrédulos, sino creyentes. Te reconocemos, precioso Dios. Cierra tus ojos y medita en la palabra, medita en el Señor. Rinde tu vida delante de Él, porque Él es digno, mi hermano. ¿Cómo enfrentaremos cada día si Jesús no es el Señor y Dios de nuestras vidas? ¿Cómo enfrentaremos la realidad de un mundo caído si Jesús no es el Señor y Dios de nuestras vidas? Dile, mi hermano, te necesito, amado Dios. Te necesito, Jesús. Vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a ti. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionarás. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy vengo a ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a ti. Tú eres fiel, Señor. Sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionarás, y fuera de ti nada deseo, lejos de ti nada soy. Levanta tus manos, mi hermano. Jesús, Vamos, dile. Jesús, la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor. Nadie hace rebosar mi corazón como tú, Jesús, Jesús. Eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más.
estamos, Señor. Y hoy declaramos que no necesitamos más. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Teniéndote a ti lo tenemos todo. Eres la plenitud del Padre. Eres nuestra herencia, nuestra porción, nuestro todo. Señor, perfecciónanos y llévanos a un entendimiento más profundo de tu presencia en medio de nosotros, en medio de tu iglesia, de tu presencia en nosotros. De modo que nos esforcemos más por conocer tus misterios, que nos esforcemos más por edificar al prójimo, por manifestar un olor grato delante de ti, por ser luz en medio de las tinieblas y cumplir así tu voluntad. Queremos ser fuertes en ti, Señor, porque reconocemos que nosotros mismos somos débiles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Aquí estamos, Padre, lo declaramos de todo nuestro corazón. Perfecciónanos, Señor, en tu amor. Perfecciónanos en tu gracia. Perfecciónanos, Jesús. Perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Perfeccióname, perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Vamos, dile. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú. Buen pastor, nadie hace rebosar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. No vivo yo, vives tú en mí. Que tú estoy, no necesito más. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú. Mi buen pastor, nadie hace rebosar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí. Que tú estoy, no necesito más. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. Dile al Señor, no necesito más, Señor. Eres mi todo. Gracias, Jesús. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Queremos honrarte. Queremos vivir de esa manera, Jesús. Recibe toda la gloria eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Dale otro aplauso al Señor, que se escuche ese aplauso de lo más profundo de tu corazón en reconocimiento de la grandeza de nuestro Dios. Amén.
hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos, nos vemos en la próxima reunión y que el Señor continúe perfeccionando su obra en nosotros y seamos una iglesia cada vez más pura y santa delante de Él. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Estamos despedidos.